Hola, mi nombre es Jimmy Correa, alumno de la Universidad Técnica de Machala, de la carrera Economía Agropecuaria. El tema que les voy a dar a conocer es regla del producto y del cociente. Tiene como objetivo determinar la derivada de una función haciendo uso de las reglas del producto y cociente. Bueno, antes de comenzar la clase queríamos dejarlos con una pequeña frase de Albert Einstein. Dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Antes de comenzar la clase es recomendable tener los siguientes conocimientos. Tenemos que saber lo que es límite y continuidad de una función, haber visto lo que es la regla general de la derivación, las reglas básicas de derivación, la derivada como razón de cambio. Bueno, dicho esto, comenzaremos la clase. Tenemos derivar f de x igual x al cuadrado más 3x, que multiplica a 4x más 5. Esto nos daría un resultado de f de x igual a 4x al cubo más 12x al cuadrado más 5x al cuadrado más 15x, que nos resulta de multiplicar los factores. Reduciendo términos comunes nos quedaría f de x igual a 4x al cubo 12x al cuadrado más 5x al cuadrado, 17x al cuadrado, más 15x. Entonces, después de haber multiplicado los factores y haber reducido términos comunes, procedemos a derivar. Nos quedaría f' de x igual a 12x al cuadrado más 34x más 15. Este es el procedimiento que deberíamos seguir normalmente, sin aplicar ninguna regla. Pero en muchos de los casos, para obtener un solo polinomio, no es factible. Es por esta razón que a través del estudio de la derivación se logró componer una regla de productos y otra de cociente. A continuación, vamos a ver lo que es la regla de la derivada de un producto. La regla es el primer término por la derivada del segundo término más el segundo término por la derivada del primero. Tenemos el ejemplo 1, la aplicación de la regla del producto. Tenemos f de x igual a x al cuadrado más 3x por 4x más 5. Como vemos, este es un ejemplo al igual que el anterior. Procederemos a aplicar la regla. Sería f' de x igual a x al cuadrado más 3x, el primer término, por la derivada del segundo término, que vendría a ser 4x más 5, más el segundo término, 4x más 5, sin derivar, por la derivada de x al cuadrado más 3x, que vendría a ser nuestro primer término. Dicho esto, procedemos a derivar bajamos el término x al cuadrado más 3x, la derivada de 4x, 4 y la derivada de 5, 0, que en este caso no lo vamos a poner, más 4x más 5, bajamos el factor, y la derivada de x al cuadrado, que vendría a ser 2x, y la derivada de 3x, que vendría a ser 3. Después de este paso, procederemos a multiplicar. f' de x igual x al cuadrado por 4, 4x al cuadrado, 3x por 4, 12x, más la multiplicación de 4x por 2x, 8x al cuadrado, la multiplicación de 4x por 3 serían 12x, y la multiplicación de 5 por 2 son 10x, y la multiplicación 5 por 3, 15. Hacemos el mismo paso que anterior, reduciremos términos semejantes. En total nos vendría a dar 12x al cuadrado más 34x más 15.
que como vemos nos coincidió con el resultado anterior. Para recordar, la derivada de dos funciones no es el producto de sus derivadas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que a la hora en que nosotros tenemos este producto y le aplicamos la derivada a los dos factores directamente, esto vendría a estar mal. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la práctica. Tenemos la misma ecuación, la misma función. F' de x pasaríamos a derivar derivada de x al cuadrado más 3x por la derivada de 4x más 5. Como vemos, al derivar esto nos saldría 2x más 3 por la derivada de 4x más 5, que es 4. Multiplicando esto nos daría f' de x igual a 8x más 12. Y como vemos, estos resultados no son iguales. Esto quiere decir que no es lo mismo aplicar derivadas a los dos factores que aplicar la regla del producto. Derivación de un producto de tres factores. Bueno, aquí nos gustaría utilizar la regla del producto, pero esta se aplica solo cuando tiene dos factores. Entonces, lo que podríamos hacer aquí en esta función es considerar los primeros dos factores como uno solo y podemos tratar a y como un producto de dos funciones. Entonces, agruparíamos los dos primeros, nos quedaría y igual a x más 2 por x más 3, todo esto multiplicado a x más 4. Entonces ahí sí procedemos a resolver el producto que tenemos adentro del corchete. Nos quedaría x al cuadrado más 5x más 6 por x más 4. Entonces aquí ya tenemos un producto de dos factores, donde aquí ya podremos aplicar nuestra regla de derivación del producto. Entonces tendríamos y' igual al primer término por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Resolviendo esto, bajaríamos el primer factor por la derivada de x más 4, que vendría a ser 1, más el segundo factor x más 4 por la derivada de x al cuadrado más 5x más 6, que vendría a ser 2x más 5, como vemos aquí. Resolviendo esto, tendríamos y' igual a x al cuadrado más 5x más 6, más 2x al cuadrado más 8x más 5x más 10, que es el resultado de multiplicar este producto. Eliminando términos semejantes, tendríamos y' igual a 3x al cuadrado más 18x más 16. Este vendría a ser nuestro resultado. Bueno, hemos terminado con las reglas del producto. A continuación les presentaré las reglas de la derivación de un cociente. Tenemos la regla de cociente, que vendría a ser el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Tenemos el ejemplo 1, aplicación de la regla del cociente. Tenemos f de x igual 4x al cuadrado más 3 sobre 2x menos 1. Y nos dice el ejercicio que tenemos que encontrar f' de x. Entonces, dicho esto, aplicaremos la regla. Tenemos f' de x, que vendría a ser el denominador, que es 2x menos 1, por la derivada del numerador, que vendría a ser 4x al cuadrado más 3, menos el numerador, que vendría a ser
4x al cuadrado más 3 por la derivada del denominador. ¿Cuál es el denominador? 2x menos 1. Sobre el denominador al cuadrado, 2x menos 1 elevado al cuadrado, como tenemos aquí. Entonces, procederemos a resolver el producto. Tenemos f' de x igual a 2x menos 1, la derivada de 4x al cuadrado más 3, que es 8x, base por el exponente y el exponente disminuido en 1. La derivada de una constante es 0, por eso no la ponemos. Menos, bajamos el término y la derivada de 2x menos 1 es 2. Sobre el denominador al cuadrado, que si quiere lo podemos resolver o si no, no. A este resultado eliminaremos términos semejantes y nos quedará de esta manera. Tenemos f' de x igual a 8x al cuadrado menos 8x menos 6. Este sería nuestro resultado. Si quieren, pueden sacarle factor común para que salga una respuesta menor, convertida, o si no, no. Bueno, tenemos nuestro para recordar. La derivada del cociente de dos funciones no es el cociente de sus derivadas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Al igual que el caso del producto, si nosotros repartimos la derivada en el numerador y en el denominador, esto vendría a estar mal. Tenemos nuestro ejemplo, la misma función, nos pide encontrar f' de x. Como vemos, hemos repartido las derivadas para el numerador y el denominador. Resolviendo esto nos quedaría 8x sobre 2. Y resolviendo quedaría f' de x igual a 4x, que no, y esto no vendría a ser igual al resultado que nos salió anteriormente. Es importante saber que la regla del cociente fue inventada, digámoslo así en esos términos, por la estudiación de la derivación. Tenemos el ejemplo 2, transformar antes de derivar. Como vemos, aquí tenemos una función un poquito más complicada. ¿Qué nos dice nuestra estrategia? Para simplificar la diferenciación o derivación, reescribimos la función de manera que ninguna fracción aparezca en el denominador. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a transformar nuestra fracción en una fracción menos compleja. Tenemos, aplicamos factor común, y más 1, que divide a 1 y sería x más 1 por x. Y x más 1 dividido para x más 1 sería 1 por 1, 1. Multiplicamos esto y de ahí aplicamos extremos con extremos y medios con medios. Nos quedaría x más 1 sobre x al cuadrado más x más 1. Entonces aquí vemos un factor que ya le podemos aplicar la derivada. Entonces quedaría así: y igual a x al cuadrado más x más 1 por la derivada de x más 1, que vendría a ser nuestro numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, que vendría a ser x al cuadrado más x más 1 sobre x al cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado, que vendría a ser nuestro denominador. Aplicando la derivación tendremos x al cuadrado más x más 1 por 1. La derivada de x sabemos que es 1 y la derivada de 1, 0. Menos el numerador, que lo bajamos, por la derivada de x al cuadrado más x más 1, que es 2x más 1. Sobre el denominador, que es x al cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado. Hacemos la debida multiplicación y nos quedaría x al cuadrado más x más 1 menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado, más 2x más x más 1 sobre x al cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado. Eliminamos factores comunes, términos comunes,
y tendríamos nuestra respuesta menos x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado. Tenemos nuestro ejemplo 3, diferenciación de cocientes sin usar la regla. Bueno, aunque nuestro video es acerca de las reglas de diferenciación o de derivación, también podemos muchas de las veces hacerlo sin aplicar la regla. Tenemos el primer ejemplo, f de x igual a 2x al cubo sobre 5. F de x igual, apartamos los 2/5, nuestra fracción, y dejamos x al cubo. Y aquí no tendríamos que aplicar ninguna regla, solo pasaríamos a derivar nuestra incógnita. Sería f' de x igual el exponente que multiplica la base, sería 6/5 sobre x al cuadrado. Perdón, por x al cuadrado. Tenemos nuestro siguiente ejemplo. Tenemos y igual a 5x al cuadrado menos 3x sobre 4x. Aquí aplicamos factor común al numerador para que podamos eliminar luego las x. Entonces pasaremos a eliminar y de una vez sacamos la fracción, que sería un cuarto. Entonces nos quedaría 5x menos 3. Pasaríamos a derivar solo lo que está aquí. Entonces nos quedaría y' igual a 5 cuartos, que saldría de aquí. Solo quedaría la constante y por 1, 5 sobre 4. Bueno, a continuación les voy a presentar un pequeño y breve resumen o síntesis del tema. Tenemos la regla del producto en una función f de x por g de x. Tenemos que al derivar este producto tendríamos el primero, que vendría a ser f de x, por la derivada de del segundo término, que vendría a ser g' de x, más el segundo por la derivada del primero. Y tenemos la regla del cociente con una función f de x sobre g de x. Derivando esto nos daría el denominador por la derivada del numerador menos el numerador, que vendría a ser f de x por la derivada del denominador. Todo esto sobre el cuadrado del denominador. Y bueno, para despedir este video les voy a dejar con una pequeña frase, bueno, otra gran frase diría yo, de Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.